Cuando la Segunda Guerra Mundial por fin terminó, el mundo entero soltó un suspiro de alivio. Pero, ¿saben? Sobre las ruinas de ese conflicto nació un reto que para muchos era todavía más grande. La pregunta era, ¿cómo se construye una paz que de verdad dure? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese desafío monumental. Y fíjense en esto, porque aquí está la clave de todo. A medida que la victoria sobre la Alemania nazi se veía más y más cerca, esa unidad que mantenía juntos a los aliados, empezó a mostrar sus grietas. Claro, el enemigo común los unía, pero sin él las cosas cambiaban. Una cosa era ganar la guerra y otra pero muy distinta era construir la paz. Vamos a ver de cerca esa fragilidad, porque es justo ahí, en las tensiones entre los mismos ganadores, donde arranca todo este relato. Es que hay que entender algo. Esta alianza no era un bloque sólido, para nada. Había una grieta enorme, profundísima, entre la Unión Soviética por un lado y los aliados occidentales por el otro. Y claro, en cuanto el enemigo común empezó a desaparecer del mapa, todas esas tensiones, esas desconfianzas que estaban ahí bajo la superficie, ¡pum!, salieron a la luz. Y la verdad es que sus líderes apenas si podían entenderse. Pero a pesar de sus diferencias, había algo, un fantasma, que los unía a todos, el miedo a repetir los errores del pasado. Todos tenían grabada a fuego la lección de la Primera Guerra Mundial, sabían que una paz de castigo, como el Tratado de Versalles, era una receta para el desastre, para más resentimiento. Tenían claro que necesitaban dos cosas, sí o sí. Uno, que Estados Unidos no se volviera a aislar. Y dos, y esto era lo más importante, construir un nuevo sistema, una especie de arquitectura global que impidiera otra catástrofe. Ahora, la gran pregunta era, ¿cómo se iba a ver esa arquitectura para la paz en el mundo real? ¿Qué forma tendría? Lo más curioso es que el primer boceto, la idea inicial, ya estaba sobre la mesa desde mucho antes de que sonara el último disparo. Y ese primer paso fue la llamada Carta del Atlántico. Hay que detenerse a pensar en el momento. Estamos en agosto de 1941. Estados Unidos ni siquiera había entrado oficialmente en la guerra, y sin embargo, su presidente, Roosevelt, ya estaba en un barco en medio del Atlántico con Churchill dibujando cómo sería el mundo después de la guerra. O sea, este documento fue la piedra angular de todo lo que vendría. Y los principios que pusieron sobre la mesa eran realmente ambiciosos. O sea, hablaban de cosas como la autodeterminación de los pueblos, que cada quien eligiera su gobierno. Hablaban de cooperación económica mundial, de acceso libre a materias primas, de libertad de expresión y de creencias. En fin, la visión de un mundo libre del miedo y la miseria. Era, sin duda, una hoja de ruta pero muy idealista. Pero claro, una cosa es el idealismo en un papel y otra muy distinta es la cruda realidad de la geopolítica. Y ese choque de gigantes estaba a punto de ocurrir. Y aquí está el corazón del conflicto. Por un lado tenías a Roosevelt con su visión de un mundo de naciones libres, cooperando a través de instituciones internacionales, una idea muy basada en el idealismo y el libre comercio. Y por el otro, tenías a Stalin. Su visión era mucho más terrenal, más pragmática si se quiere. Él lo que quería era un cordón de seguridad para la Unión Soviética, un grupo de países bajo su control que lo protegieran, o sea, dominio a través de esferas de influencia. Eran dos mundos, dos visiones que no podían coexistir. Y ese choque de trenes se hizo palpable, casi se podía tocar, en la conferencia de Teherán, a finales de 1943. Era la primera vez que los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin, se sentaban juntos en la misma mesa. Imaginen la escena. Había esperanza, sí, pero también una desconfianza que se cortaba con un cuchillo. Miren, para que se entienda el abismo que había entre ellos, hay una anécdota que lo dice todo. Durante una cena, Stalin suelta, como si nada, propongo que se fusile sumariamente a 50,000 oficiales y técnicos alemanes. Roosevelt, un poco incómodo, intentó tomarlo como una broma pesada para aligerar el ambiente. Pero Churchill se lo tomó completamente en serio y se indignó. Ese momento, esa broma, nos muestra perfectamente el choque cultural y moral. Eran dos mundos que no hablaban el mismo idioma. Y aún así, a pesar de ese abismo gigantesco entre sus visiones del mundo, tenían una tarea por delante: construir los pilares, la estructura de ese nuevo orden mundial. De alguna forma, tenían que hacerlo. Así que, en el verano del 44, se reunieron en un lugar llamado Bretton Woods. Y ahí sentaron las bases económicas. De esa reunión nacieron dos instituciones que nos suenan mucho hoy: el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para asegurar la estabilidad financiera, y el Banco Mundial, para financiar la reconstrucción. La lógica era bastante clara.
Sin estabilidad económica, no podía haber paz duradera. Y si Bretton Woods fue el pilar económico, faltaba el pilar político. Y ese fue, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que nació oficialmente en 1945. La misión era, en teoría, simple pero monumental: mantener la paz y la seguridad. La idea era que, de ahora en adelante, los problemas se resolvieran hablando en una mesa y no a los tiros en un campo de batalla. Pero, a ver, no todo era economía y política. Los arquitectos de este nuevo mundo tenían una ambición todavía más grande. Querían darle una especie de alma, una base moral a todo este nuevo sistema. Y esa aspiración tomó forma en un documento que cambiaría la historia. El 10 de diciembre de 1948, la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue pensada como un faro, un ideal común que todas las naciones debían seguir para que las barbaridades de la guerra no se repitieran nunca más. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Con esa frase arranca todo. Es el artículo primero, la base de todo lo demás. Una idea que suena simple, pero que es increíblemente poderosa. La dignidad no se gana, no se compra, se tiene desde el momento en que nacemos. Y sobre esa base se levanta el siguiente pilar, el artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y esto es clave, ¿eh? No son favores que un gobierno te da o te quita, son derechos que nos pertenecen por el simple hecho de existir. Y luego, el artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Imaginen lo que significaba esto después de años de propaganda y censura. Es el derecho a pensar por cuenta propia, a decir lo que se piensa y a escuchar otras ideas sin miedo. Básicamente un muro de contención contra cualquier forma de tiranía. Y esto nos lleva a la pregunta final, una que sigue flotando en el aire hoy en día. Después de ver cómo nació esta declaración, en medio de tanta destrucción, pero también de tanta esperanza, la pregunta es inevitable. ¿Hemos logrado estar a la altura de ese ideal? ¿Sigue siendo esta declaración nuestra brújula moral o es solo un papel con buenas intenciones? Bueno, esa es una reflexión que nos queda a todos.